En Jerusalén existe un lugar considerado sagrado para muchos, para el pueblo judío, para musulmanes e incluso para muchos cristianos. En este lugar ha de dirigirse en un futuro, según consideran algunos, el tercer templo. Pero ¿qué importancia o qué visión tienen los judíos del levantamiento de este tercer templo? ¿Y por qué el pueblo evangélico o una sección del pueblo evangélico considera también que esta profecía ha de cumplirse? ¿Y qué importancia tiene para el desarrollo de la posterior historia mirando desde un punto de vista escatológico? Estaremos analizando hoy las consideraciones que existen acerca de la construcción del tercer templo, la perspectiva judía y la perspectiva evangélica. Dado que este tema entraña valorar consideraciones, puntos de vista teológicos e ideas de unos y otros, los que tienen una opinión y los que tienen la opinión contraria, sería bueno aclarar que no es el ánimo de lo que estamos tratando aquí de posicionarnos en pos de una u otra consideración. Más bien es un análisis acerca de qué consideran y cuál es la expectativa de determinados grupos sobre esta idea o sobre el cumplimiento de esta profecía. Por tanto, no queremos que nadie se sienta mal cuando se dé la opinión de lo que ellos creen o de lo que cree un grupo contrario, sino más bien analizar qué elementos utiliza cada uno de las personas que están involucrados dentro de estas creencias, cuáles consideran positivas, cuáles los otros grupos no. Y no tratamos de buscar con ellos ningún tipo de confrontación o animadversión, mejor dicho, sobre este tema. Más bien, analizar, considerar y traer a colación los puntos de unos y otros. Según la Biblia, el primer templo fue construido por el rey Salomón y destruido posteriormente por Babilonia en el 586 a.C. Posteriormente se erige el segundo templo, que es construido y es ampliado por Herodes el Grande. Ese segundo templo fue destruido por Roma en el año 70 y cumpliendo la profecía de Mateo 24, 1, 2. Después que ya se destruye este templo por Roma, nunca más se volvió a erigir templo alguno. Ahora, ¿qué es el tercer templo? ¿De dónde viene esa idea que los judíos defienden y también un sector de la cristiandad? Es un santuario que ha de dirigirse en Jerusalén, donde partiendo de este santuario se cumplirían otras profecías bíblicas. Los judíos utilizan, al igual que utiliza el pueblo cristiano, varios textos para argumentar sus creencias. Algunos grupos judíos consideran que el tiempo será restaurado en tiempos mesiánicos y plantean también que este Mesías, que es descendiente del rey David, vendrá a restaurar espiritualmente y vendrá a ubicar al pueblo de Israel en la posición en que siempre el Creador los ha tenido, o sea, ser aquel pueblo elegido de Dios. De ahí que muchas organizaciones judías se estén dedicando hoy a crear los utensilios para los rituales que ahí se utilizan, así como la ropa sacerdotal e incluso la cría de
ciertos animales de los cuales podemos estar hablando para los sacrificios expiatorios y los sacrificios que se deben hacer en este templo. Por esta razón, organizaciones como Temple Institute realiza investigaciones acerca de cómo debería ser el templo, teniendo en cuenta los templos, cómo debería ser este templo, y están inmiscuidos en este estudio para que todo sea conforme a la orientación que para ellos le da la Torá, el libro que ellos utilizan por antonomasia. Entonces, hay otros sectores judíos que no consideran necesario el templo, incluso no consideran que sea una profecía a cumplir. Y otros van más allá y dicen que ya los sacrificios no hacen falta, que simplemente la oración vino a sustituir los sacrificios y por tanto no hace falta un templo para los sacrificios. Como vemos, hay diversas posiciones en cuanto a la construcción del templo entre los judíos de Israel. Ahora bien, si hay templo, tiene que existir sacrificio y por tanto tiene que haber animales para este sacrificio. De ahí que entonces surja las vacas rojas. Este tema sobre las vacas rojas que a veces escuchamos hablar relacionadas con el templo. Las vacas rojas no es más que un animal, una novilla de pelambre totalmente roja, sin defecto, que se van a utilizar para realizar los rituales dentro del templo. Y como les dije anteriormente, hay ya organizaciones dedicándose a estos menesteres. Asimismo existe personas, grupos encargados de cuidar a animales con estas características, esperando el momento propicio para que, bueno, estos animales sirvan como elementos, ¿no?, para el sacrificio que se ha de hacer, tal como ocurría en el Antiguo Testamento, purificar el templo para que entonces comience toda una acción, ¿no?, que va a llevar a que el Mesías regrese, a que comience una nueva era mesiánica dentro de Israel. Entonces, mientras el pueblo judío está enfrascado en estos menesteres, los que creen en esta parte escatológica, ¿no?, de la instauración del templo para el tiempo mesiánico, el pueblo evangélico no queda exento de esto. Hay un sector considerable evangélico que considera, que tiene en cuenta que estas profecías se van a cumplir y por tanto el templo ha de levantarse. Como mismo ocurrió en 1948, que una gran oleada de judíos europeos fueron para Israel y comenzaron a poblar aquel territorio que el Imperio Británico y otras organizaciones dieron a los judíos. Como mismo ocurrió en ese momento y como mismo ocurrió cuando la Guerra de los 6 días, que ya Israel toma Jerusalén, y esto sirvió para motivar al evangelicalismo, a los sectores evangélicos de aquel tiempo, ¿no?, sentir que se estaban cumpliendo las profecías de Dios. Asimismo, existen hoy personas que tratan de darle un impulso a la llegada del Mesías y a la construcción del templo. Esta declaración que aparece en la Biblia Scofield, con esta interpretación teológica de que Israel iba a regresar, tal como dice la Escritura, y que Jerusalén iba a estar en manos de los israelíes, que se cumplió esa profecía, hizo pensar a muchos que, bueno, si los británicos, aquellos que eran líderes del movimiento sionista, que ayudaron fomentaron estos grupos a ir a Israel, si eso sucedió porque humanos hicieron su esfuerzo y Dios los utilizó, nosotros, si hacemos el esfuerzo, es el pensar que hay en muchos,
haremos que el Mesías vuelva. Y así existe hoy en el pueblo hebreo como en el pueblo cristiano una expectativa constante de que esto acontezca. De ahí que he escuchado incluso a un judío decir, un rabino, llamando, haciendo una llamada, ¿no?, a todos los judíos del mundo para hacer que se concentren en Jerusalén. Ellos entienden que ahí debe estar concentrado en Israel el pueblo hebreo, el pueblo escogido de Dios, y por tanto, todos los que están dispersos aún en todas las naciones del mundo deben regresar a Jerusalén. Y este judío ha sido un llamado, por favor, es hora de concentrarnos en Jerusalén para que el Mesías venga. Es decir, vemos cómo el hombre trata de poner su mano, su grano de arena, para que Dios cumpla su profecía, basado en lo que ya les expliqué. Y también existen sectores de el evangelicalismo actual, ¿no?, que con muy buenas intenciones también plantean eso. No, estamos esperando que una persona X, que lo mencionan allí, ya tome el poder de Israel, tome el gobierno de Israel, porque su primer propósito es levantar el templo. Entonces, como vemos, esta situación que se dio con la llegada o cumplimiento profético del pueblo en Israel, del pueblo judío en Israel, y después la toma de Jerusalén, hace pensar que, bueno, si otros lo hicieron, nosotros tenemos que tratar de alentar al pueblo judío para que se aglomere, se junte en Jerusalén y se cumpla la profecía. Entonces, como les decía, los evangélicos no están exentos. Por lo menos un sector de la cristiandad evangélica también espera que se cumplan estas profecías y miran hacia Israel como el lugar donde han de irse cumpliendo ciertos y determinados eventos antes de que el Señor regrese. Pero ahora debemos tener en cuenta que yo les digo que un sector sí cree en esto, tiene esta expectativa, tiene esta creencia, tiene esta interpretación desde el punto de vista escatológico de que el templo fundamental, allí donde está la mezquita de Al-Aqsa, allí debe dirigirse el templo para el regreso del Mesías. Pero hay un grupo de evangélicos que no consideran que esto tenga que ser así. O sea, tienen otra visión y otra interpretación del fin de los tiempos. De ahí que ellos planteen que, puesto que no existe ningún planteamiento de Cristo ya en el Nuevo Testamento donde diga tienen qué acontecerá al final de los tiempos, no, tienen que esperar. Miren a Israel, ahí está, allí se va a construir el tercer templo cuando ustedes vean que esto acontezca. No, ellos plantean que no existe un planteamiento ni de Cristo ni de los apóstoles en la Biblia que hable acerca de la construcción del tercer templo. Si era un evento tan importante, tiene que aparecer en boca de uno de los apóstoles, en boca del Señor Jesucristo, este evento, y eso no acontece. Otro argumento que ellos tienen es que la palabra dice que Cristo derriba una pared entre judíos y gentiles y crea a un solo pueblo. O sea, todos cristianos, los mismos judíos que gentiles. Entonces, esa separación entre un plan para Israel y un plan para la iglesia no lo consideran correcto. Tienen sus criterios, analizan textos al respecto y plantean que no es correcto. Y otro planteamiento que también hacen es que sería invalidar la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque al volver nuevamente a los sacrificios, estaría de vuelta un sistema que Cristo con su muerte expiatoria ya lo invalidó totalmente de una vez y para siempre. Es decir, que hay un sector de la cristiandad que no considera que esto tenga que ser necesariamente así, sino que ven que no aparecen las manifestaciones del Señor Jesucristo, no aparecen las de los apóstoles, no aparecen los padres fundadores, no aparece ni en Tomás de Aquino, ni aparece tampoco en San Agustín, no aparece en Zwinglio, ni aparece en los reformadores como Lutero, como Calvino. Este tipo
de percepción de la construcción de un tercer templo. Entre estos planteamientos y después estudiando Romanos, el libro de Romanos, Romanos 11, Romanos 9, 10, 11, estudiando esta percepción, ellos tienen sus razones para decir no se necesita de un tercer templo, puesto que el templo fue nuestro Señor, el templo espiritual es la iglesia de Cristo. Entonces, esta división que se crea en la teología que elabora Darby y que aparece en la Biblia Scofield de una manera tan perfecta, tan bien engranada, acerca de la separación de la iglesia y de el pueblo hebreo, o sea, de Israel, como pueblos diferentes con los cuales Dios tiene tratos diferentes, no es vista por toda la cristiandad evangélica de la misma manera. Entonces, en la construcción del tercer templo va incluso más allá de una percepción religiosa, una percepción espiritual. Allí donde se levantó otrora el templo, ahora está la mezquita de Al-Aqsa, o sea, y la cúpula de la roca. Construir el templo ahí significaría no solamente un problema espiritual, sino también un problema geopolítico en estos momentos, máxime la gran tensión que existe en esta área del mundo, una tensión que viene por generaciones y que cada vez va más en aumento. Como quiera que sea, confiamos en que nuestro Señor pueda hacer lo que quiera hacer, pero lo que estamos analizando aquí es la división que existe entre los judíos en cuanto a esta percepción y la división que existe entre el pueblo evangélico, que va más allá de lo que yo les he explicado. Hay textos a favor de una construcción del templo, sobre todo en el Antiguo Testamento y alguna alusión en el Nuevo, pero hay elementos que esgrimen la posición que no está a favor de la construcción del templo porque dicen que no es necesario, que también tenemos que validar. De ahí que entonces estamos ante una situación que divide a la cristiandad protestante. Los que apoyan la construcción del templo y dicen que hay que apoyar a Israel incondicionalmente, sin ningún tipo de miramiento, porque es el pueblo elegido de Dios, al cual Dios no ha desechado. Ese es un planteamiento. Está el otro planteamiento que dice, no es necesario, no hace falta, no hay que dividir la historia. La historia bíblica es una sola, el hilo conductor es el Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento nos lleva a nosotros a concluir de que no es necesario el templo, que el templo fue nuestro Señor Jesucristo, que el templo, la Israel espiritual, es la iglesia, o sea, los judíos y los gentiles, y por tanto no se necesita de la construcción de un templo material para no regresar a los sacrificios. Entonces, nada, mis hermanos, simplemente entender que hay que orar y cada cual tome su posición basado precisamente en la promesa que Dios hizo a Abraham. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y después fue traspasada a los otros patriarcas y por generalidad al pueblo de Israel. Existe también estas convicciones, ¿no?, de que no se debe maldecir al pueblo de Israel. Creo que una cuestión es maldecir, mi punto muy personal. Creo que debemos de bendecir a Israel. Creo que debemos orar por Israel. Hoy más que nunca el pueblo de Israel necesita oración. Pero una cosa es maldecir y otra cosa es señalar lo bueno o no que pueda estar haciendo el pueblo de Israel que no esté acorde a la palabra. El hecho de que yo le señale a una persona que yo amo algo que está haciendo mal no quiere decir de que yo le desee lo peor del mundo. Entonces a veces se confunde maldecir con tu mirar y decir, espérate, creo que debemos bendecir a Israel, pero creo que en este aspecto de su desarrollo, de su cosmovisión actual, de su cosmovisión secular,
de todo, incluso de su cosmovisión espiritual actual, hay ciertas cosas que no están funcionando. Desde mi punto personal, creo que el pueblo de Israel no ha logrado mucho más porque ha apartado sus pasos, totalmente sus pasos, de lo que el Señor quiere para ellos. No hay nada más que echar una ojeada desde el punto de vista social, qué es lo que está aconteciendo ahí, qué es lo que está proliferando en Israel, donde lógicamente hay un remanente que Dios tiene allí, que Dios va a aumentar. Gracias a eso, siempre hay un remanente que ora, siempre hay un remanente que busca. Dios tiene misericordia a veces de las naciones por un remanente. Pero lo dije una vez y lo vuelvo a ratificar. Me parece que el error más grande del pueblo hebreo fue desechar al Mesías. Lo desecharon y nos incluimos nosotros dentro de ese grupo de elegidos para salvación, pero han tenido y tendrán tiempo, ¿no?, de reconsiderar su posición aún con tantas condiciones adversas en su contra. Entonces, nada, que cada uno de ustedes pueda sacar conclusiones al respecto sin imposiciones de ningún tipo, buscar la Biblia, analizar los textos, confrontar de una manera armoniosa sobre esto. Y nada, mis hermanos, seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra y en todas las bendiciones que trae para nuestra vida. Entonces, el tercer templo es un tema verdaderamente tenso, un tema que cuando la comunidad evangélica habla de los últimos tiempos tiene que tocar. ¿Es necesario un tercer templo? Dicen algunos, no es necesario, dicen otros, y cada cual se presta a defender su posición. Entonces, Dios les bendiga y nos vemos próximamente en otro de estos temas sobre la cristiandad, su desarrollo en la historia y su vínculo incluso con sectores de la política y la ideología, porque nada en la sociedad vive bajo una campana de cristal. La sociedad influye sobre ti, pero tenemos que ser capaces de saber hasta qué punto y poder nosotros entonces irradiar sobre la sociedad siempre y cuando esta sociedad se preste a escucharnos. Que Dios les bendiga y nos vemos próximamente.